Excaliburcio Ramón. ¿Qué pasa, Montipito? Aquí estamos un día más en esta Valencia lluviosa, en esta Valencia hibernal. Que esto de verdad, o sea, nos han robado la primavera. ¿Qué coño es esto? ¿Me lo puedes explicar? Hasta los cojones, ¿eh? No puedo más, ¿eh? O sea, odio con toda mi alma, de verdad, lo odio. O sea, no puedo más. No puedo más que encima está mi gata comiéndose mi pelo. Sí, efectivamente, Aria se está comiendo tu pelo. No, pero de verdad, en serio, basta. Porque hay una cosa que estamos perdiendo con todo esto, que es muy importante para mí, que es la ropa de entretiempo. ¿Vale? O sea, que es la mejor ropa que hay. Hostia, entonces, qué razón tienes. Estamos yendo hacia un mundo donde el cambio climático nos va a empujar a ir vestidos en shorts, porque la semana que viene estamos en short y camiseta, completamente indignos. Totalmente. O abrigados con capas y capas de ropa de Kalenji. Sí. Las chupas de polipiel molonas, los vaqueros rotos, las camisetas de manga corta bonitas. Todo eso ya no va a existir en este mundo. No, los jerseys finos. Los jerseys finos. Que es lo mejor que hay. La manga 3/4. Claro. Nada, todo eso se va a extinguir. Toda la mierda. Con este nuevo mundo biestacional en el que ahora estamos aquí congelados en estas casas valencianas que no están nada preparadas, porque yo pongo la caldera y da igual, el calor no se queda porque estas casas no están preparadas. ¿De qué me sirve poner la caldera? Para pagar 160 pavos de factura, te lo digo. Para pagar un montón. Pero estas casas no cogen el calor y estamos aquí, estamos mal. Las personas valencianas estamos mal. Estamos muy mal. No, yo estoy, quiero decir, estoy a punto ya de creerme cualquier mierda de los chemtrails. Es que estoy a un chubasco más de hacerme negacionista de lo que sea. Sí, Cualquier gilipollas que me ofrezca a mí una explicación. El gobierno se ha cargado la primavera porque no sé qué, Bill Gates, lo que sea, me lo creo todo. No puedo más. Mira que yo soy defensor del frío y ya estoy harto. Es la primera vez que me he sorprendido a mí mismo desear... La primavera, ¿no? Bueno, la primavera siempre la deseas, porque la primavera es lo mejor que hay. Claro, es que... Pero que ya empezaría a firmar el quitarme el nórdico claro. E incluso firmaría... dormir un poco peor, que es lo que me pasa en agosto. Sí. En agosto todos dormimos un poco peor. Que el frío realmente está bien, y a mí también me gusta, porque es algo finito. Claro. O sea, porque sabes que es una etapa en la que tú te retraes más en tu casa, sacas el nórdico, estás más hacia adentro, porque sabes que va a acabar. Pero cuando no ves el final, ¿qué puta mierda es ¿Esto esta? ¿Esto qué es? Sí. Yo no puedo, o sea, y que haya gente que vive en Alemania. Es que, claro, ahora los entiendo. Normal que se vengan a Denia y se tiren al agua el 1 de enero porque dicen, hace calor. Normal, claro. Que rechacen absolutamente toda su cultura, normal, todo lo abandonen, todo para envejecer y morir aquí. Que sí, que yo estoy a 2 chubascos de tirarme por un balcón en Magaluf. Te lo juro, en cuanto salga un rayo de sol, yo me voy a Magaluf y me tiro por un balcón y lo que haga falta, Excaliburcio. Lo entiendo perfectamente. Totalmente, respect máximo. Respect. Pues nos iremos a tomar por culo. Sí. Cosas que no, coño, que no. Hay una noticia que no sé si te habrás enterado, que vuelve Humor Amarillo. Sí me he enterado. Otra vez. Y hay una cosa que me aterra profundamente de esta vuelta, que no es que vuelva Humor Amarillo, sino que la gente está hablando de la vuelta de Humor Amarillo recordando la reposición que ya hizo Cuatro hace 20 años. No están hablando de lo de Telecinco, no están hablando de lo que nosotros... Hostia. No están hablando de lo que nosotros vimos cuando éramos niños en Telecinco. No estaba preparada para esto. La gente está añorando el Humor Amarillo de 4. De la reposición. Añorar reposiciones es de ser gilipollas. Como si no hubiese existido lo de Telecinco. Claro, no lo saben. Claro, la gente dice, Humor Amarillo, qué guay, no sé. Verdaderamente, Excaliburcio, yo no estaba preparada para esta noticia que me acabas de dar. Es así de duro. Y es muy curioso porque, claro, la gente está funcionando el mismo mecanismo que funcionó hace 20 años. Claro. Que luego, no sé si te acuerdas, pero repusieron Humor Amarillo. El primer y el segundo programa triunfaron, nos gustó mucho con el Gacela Thompson y todo eso, ¿te acuerdas? Pero luego cayó en picado. Sí, yo creo que no se podía. En realidad creo que no se puede estirar más. O sea, aparte creo que hay un contexto... además, me imagino que tiene que ser profundamente racista. Sí. La movida que no sé lo que funcionará, porque lo que funcionaba en su momento fue
había mucha inhumanidad en ese programa. Claro, exacto. Y ahora no puede ser. Ahora va a ser como un Grand Prix un poco así, porque estará todo acolchado, estará todo... Es que claro, no, aquí lo que triunfaba entonces era que el dolor real y bueno, es que era terrible. Ya veremos cómo sale, pero vamos, solo quería traer justamente eso, que la gente está hablando del humor amarillo de 4, es que muy es terrorífico. fuerte, es muy fuerte. Muy terrorífico. Pues bueno, yo traigo un consejo una cosa que no, y a la vez un consejo que le doy a nuestros oyentes, que es una cosa que he vivido esta semana y que es verdad que en mi vida como funcionaria no me ha pasado muy habitualmente, pero sé que sucede. Y es que me digan, te estoy pagando con mis impuestos y vas a hacer lo que yo te diga. Ostras, esto vamos es duro, a ver, hay tantas cosas mal, hay tantas capas. Sí. Primero que con tus impuestos habría que ver los impuestos que pagas y los que dejas de pagar, porque la gente que dice estas frases me gustaría a mí ver su declaración de Hacienda, eso para empezar. Segundo, esto de que te creas que los funcionarios tenemos que hacer lo que a ti se te canten los huevos, independientemente de si podemos o no podemos, de si están nuestras competencias, de si lo que estás pidiendo es realista y es posible, porque aunque me pagues con tus impuestos, no sé, cariño, yo no puedo hacerlo todo lo que a ti te salga de los cojones, ¿sabes? Aunque me pagues directamente, no hace falta que me pagues con los impuestos. Aunque esto funcionara como en estos países, que me tienes que sobornar por debajo de la mesa, hay cosas que no haría, porque no las puedo hacer. Porque no las puedes hacer. Porque la gente se cree, o sea, la gente tiene una ignorancia absoluta de lo que es el organigrama de las instituciones públicas y todo lo achaca a que los funcionarios son vagos. Sí. Y a lo mejor tú si vas al SEPE, ¿sabes?, a pedir la declaración de Hacienda, pues por mucho que a ti te salga de los cojones, esa persona no te lo va a poder hacer. Claro. ¿Entiendes? Igual que si vas, yo qué sé, tío, al ayuntamiento de tu pueblo a pedir que, pues no sé, tío, que te saquen el certificado de defunción, pues igual no lo pueden hacer. En fin. ¿Pero de tu defunción? Ojalá. Me refiero que las cosas, cada funcionario tiene acceso a unas cosas y a otras no. Y cuando te dicen, yo esto no lo puedo hacer, generalmente es porque no lo pueden hacer. Claro. No porque sean unos vagos que se quieran ir a almorzar. Que por otra parte, si en el caso de que pudieran hacerlo, cuando tú le dices esa frase, se le van todas las ganas. Y te lo mereces. Te mereces que se te ignore por gilipollas. Esa frase no te va a ayudar nunca. Jamás. A que se haga porque algo. además se dice siempre desde un intento de humillar al funcionario. Sí. De culparle por algo. De culparle por... Hay un resquemor y una envidia. Hay un resquemor basal en la gente que dice esa frase que, de verdad, o sea, que obviamente hay funcionarios vagos, bla, 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 todos sabemos que de todo hay en todas partes, pero en serio, parad con esto ya porque no, o sea, no. Pues tú sabes que yo no soy una persona a la que le encante salir de parranda ni nada por el estilo. Que digas parranda ya deja muy claro que hace mucho tiempo que no sales de parranda. Pero si hay algo que me da muchísima rabia es cuando estás súper a gusto en una fiesta en un ambiente más íntimo, como normalmente dentro de una casa y tal, que es cuando ya empiezas a tener más años. Sí, que estás con tus colegas hablando en una casa ahí a gusto. Sí, y te puedes poner ciego también en una casa, que no es rollo, estamos bebiendo Coca-Cola, o sea, estás bebiendo y tal, pero en una casa, en un ambiente íntimo. Y puedes estar fumando crack en un ambiente íntimo. Puedes estar fumando crack. Con Bobby Brown. Perfectamente. Eso es perfecto. Pero de repente a alguien se le ocurre decir que nos apalancamos. Esto no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Ya, y te proponen irte a un sitio horrible. Y proponen ir a un sitio horrible, a un garito petado de peña sudada, cuya entrada vale 15 pavos. Y tú... Estoy completamente de acuerdo, porque además apalancarse no tiene nada de malo. No tiene nada de malo apalancarse. Claro. Y yo creo que lo que hay que hacer es perderle el miedo a romper los grupos. O sea, es decir, los que queráis iros a consumir cocaína en un sitio asqueroso y tal, os vais. Pero los que queremos estar hablando media hora más y luego irnos a dormir, pues ya está. Pero si además esta gente no te permite hacer excisiones, quieren una unidad. No te puedes quedar, es algo como muy malo y tal. A mí me da un bajón terrible. O sea, yo puedo estar pensando en ese mismo instante, puedo pensar, joder, esta es una de las mejores noches de este año, y al siguiente instante venirme abajo con esa frase. Ya. Porque sé lo que implica. Es ir a un garito, a estar rodeado de gente que no conozco, a no escuchar a nadie porque no se escucha nada y tal. A ver, yo entiendo que hay gente que cada uno tiene sus métodos de diversión. A mí eso no me gusta.
Dejadme apalancarme, por favor. Pues sí. Pues mira, yo al hilo de nuestra intro quería quejarme de una cosa, ¿vale? Y es de, claro, los valencianos tenemos en casa paraguas. Sí. Porque hay que tenerlos, pero sí. Nadie sabe de dónde han salido. ¿Tú recuerdas haber comprado algún paraguas? No. No, suelen ser de publicidad. Suelen ser de publicidad, te los han dado, no sé qué, están ahí. Claro, no los necesitamos, porque aquí llueve 3 días al año, ¿no? Y además, como llueve 3 días al año, cuando llueve, ¿qué hacemos? No salir de casa, que es lo que hay que hacer, ¿no? Por supuesto. ¿Qué pasa? Que ahora de repente ha llovido, yo tengo en mi casa, los he contado, 7 paraguas. Anda. 7, de ellos, 5 me han dejado tirada. O sea, son paraguas de mierda que yo he salido porque llueve ahora con mi paraguas y a la primera mini ráfaga de viento de a 0,2 por hora se me han puesto del puto revés. Entonces... O sea, estás destapando una trama de paraguas defectuosos. Claro, estoy destapando que... Troncos, o hacéis bonos... O sea, un paraguas tiene que cumplir unos mínimos. No me digas, ¿para qué me das un paraguas de publicidad si el día que lo voy a usar voy por la calle como una gilipollas con el paraguas volteado del revés? Ahí me pasó la semana pasada. Claro, me ha pasado con todos los paraguas que tengo. O sea, de repente me tuve que ver poniendo en Google... Sí. Paraguas buenos. Puse en Google paraguas buenos. Que luego tuve que poner paraguas buenos de leopardo, porque solo me salían paraguas negros. Digo, claro, no, vamos a ver. Son los buenos, son los si me voy a gastar 30 euros en un paraguas, joder, que mole. Que al final no me lo he comprado. No me lo he comprado. Porque luego digo... Estás esperando a que pase esto. Claro, porque digo, no puede, esto se va a acabar. Y sigue lloviendo. Y al final me va a tocar gastarme 50 euros en un paraguas, ¿sabes? Que he descubierto una página que ahí es cuando dices, pero internet, ¿qué cojones? ¿Qué es esto, tío? Una página donde te enseñan los mejores paraguas del mercado según las reseñas. O sea, agrupa todos los paraguas por las reseñas que hay en todas las tiendas de paraguas de internet. O sea, vamos a ver, ¿qué locura es esta, tío? Oye, pues no sé, a la gente le vendrá bien, claro. Aquí esto nos pilla muy lejos, a nosotros nos pilla muy lejos. Claro, yo imagino que si vives en Asturias o en Liverpool o en Oviedo o algo así... Valoras un buen paraguas. Claro, tú inviertes en un paraguas. Yo no tengo, no sabía que uno tenía ni que comprarse los paraguas. Los paraguas... No sé cómo han llegado a mi casa, pero están ahí. Sí. Bueno, en fin, esto... Fliparíamos, con un paraguas asturiano. Seguro que fliparíamos. Claro. Sí, un paraguas nosotros inglés. No hemos visto un paraguas como Dios manda. ¿Qué cojones vamos a ver? No hemos visto un paraguas bueno en nuestra puta vida. Así nos va. Entonces, aparte, cuando de verdad tienes que hacer tu vida día tras día tras día, un mes entero con lluvia, a mí no tener un buen paraguas me ha restado una calidad de vida, tío. Sí. Una calidad de vida, es que horror. Se pasa mal, ¿eh? Y ahí es cuando dices, claro, es que esta tela, esto es una puta mierda, estas varillas, pero ¿para qué hacen eso? Porque no sirve. También te digo que algo deberían inventar, porque el paraguas es un mecanismo muy complejo y muy aparatoso para lo que sirve, que es para tapar agua. Ya, quizás en el momento Otra cosa, no sé. Claro, yo por ejemplo, como yo tengo una chaqueta impermeable, una chaqueta buena impermeable, cuando llueve en invierno yo me pongo la capucha y ya está. Yo creo porque que es voy a hacer trayectos muy cortos, es que no necesito ni paraguas. Pero claro, ya un mes con lluvia, teniendo que hacer tu vida normal con todos tus trayectos, pues yo no puedo dejar de trabajar. Que deberíamos, como valencianos, puedes pedir la baja. Por lluvia. Deberíamos dejar de trabajar. No sé, Chimo Puig, porque no está en lo que tiene que estar. Pero bueno, en fin, solo quería decir que la gente que dais paraguas de publicidad, troncos, dad los buenos o dad otra cosa. Dad una botella de esas de agua que te dan ahora, que es como una botella ecológica, para no gastar plástico, pero todos tenemos en casa 236. Sí. ¿Sabes? Que a lo mejor no estamos ahorrando mucho plástico, pero bueno, pues eso. Te entiendo perfectamente, Mondi. El cine con Scali, el cine con Scali, el cine con Scali, volvió Ramón. Monty, tú sabes que me gusta mucho traer al Cine con Scali clichés del cine en general y normalmente le dedico siempre una sección entera a un cliché único porque la verdad es que puedes hacerlo porque detrás de cada cliché hay como una tara social, una interpretación errónea de la realidad que me resulta siempre curiosa, ¿no? Y por fin he pensado, ¿por qué hablar solo de un cliché cuando puedo hablar de 30?
Entonces he traído como un listado rápido, obviamente, no nos vamos a detener mucho ninguno, de clichés que se me han ido ocurriendo durante toda esta semana de ¿Te refieres cine. a estereotipos de personajes que se repiten De todo una y otra tipo, vez? clichés, cosas que pasan en el cine, en las series, que suelen pasar regularmente en un tipo de cine determinado, en un tipo de serie determinado, y que todos podemos reconocer de esto ya lo he visto yo en otras ocasiones. Vale, pues cuéntame. Vale, empezaremos por los actores oscarizados que lloran babeando, sobreactuando mucho. ¿Te refieres en las películas o cuando les dan el Oscar? En las películas. Cuando son actores oscarizados es porque es un clásico en el cine que cuando un tío va a ser, si está trabajando en una película que va a ser candidata a los Oscar y tal, ellos ya tienen muy claro que tienen que llorar con muchas babas y con mucho... Sobre todo la baba es muy importante en el lloro. No sé yo nada de esto, claro. En las películas que yo veo no les dan... En las películas que los hombres no lloran ni les dan ningún Oscar. Pues esto es muy de Leonardo Pero que es DiCaprio, como, en plan, soy un hombre y mirad qué bien lloro, claro, me merezco un Oscar. Cuando llora un hombre en una película... Le dan un Oscar. O sea, le dan un Oscar sobre todo porque babea y grita mucho. Y porque además se entiende que es una actuación. Claro, Memorable. que le ha costado mucho Claro. hacer algo que le es tan ajeno. Efectivamente. Claro, entiendo. También hay otro cliché sobre los personajes que para mostrar enfado y frustración necesitan tirar cosas de una mesa. Bueno, pero esto, tú sabes que esto pasa en los hombres heteros. En los hombres heteros... bueno, es más de puñetazo en la pared. Es más de puñetazo en la pared y eso, pero porque es poco... Bueno, lo de tirar cosas también, es cierto. Bueno, yo es verdad que yo no he visto... Yo sí que tuve un novio que vi cómo se rompió la mano. O sea, vi el puñetazo en la pared que llevó un brazo roto. Muy bien. O sea, trajo un brazo roto. Y me pareció... O sea, es como... Quizá en la cabeza de un tío es algo muy épico, pero cuando tú lo has visto... Claro, es ridículo. Porque además, tengo que decir en su defensa, pobrecito, que en ningún momento esa agresividad... O sea, yo no percibí nada contra mí ni nada parecido. O sea, no voy a contar la historia, pero no tiene nada que ver conmigo. Y es tan ridículo ver a un tío romperse una mano porque le ha salido de los huevos. Claro, porque en las películas normalmente cuando un tío le pega un puñetazo a una pared, como en Estados Unidos las paredes son de cartón, rompen la pared y además meten efectos de sonido y tal, que suenan muy fuerte y tal. Sí. Cuando tú le pegas un puñetazo a una pared, no hace nada de ruido. No, claro. Nada, cero, y solo tu gemido de dolor porque te has roto el brazo. Es como un gesto muy heroico y un segundo después esa persona está chillando de dolor. Claro. Revolcándose por el suelo, claro, en fin. Pero lo de tirar cosas es verdad que en la vida real no pasa tanto. No, lo de tirar cosas no, además es un jaleo. Yo tiro alguna cosa últimamente. Yo creo que jamás. La gente que se supone que se quiere, ya sea familiares, pareja, amigos, me da igual, pero que no se sabe por qué. Son personajes que están escritos individualmente, pero no han tenido en cuenta las interrelaciones entre ellos. Y muchos de ellos son insoportables y se supone que tenemos que creernos que alguien siente algo por ellos. Estos que son... Sí. Se supone que son amigos, pero si no tienen nada que ver el uno en el otro. Sí, que simplemente te han dicho que son amigos y te tienes que creer. Y te lo tienes que creer. No soporto este tipo de cosas. Mira, un clásico cada vez más usual que ha padecido recientemente el mundo del anime. Las temporadas finales que empiezan a subdividirse y se vuelven indefinidas. Esto nos pasó con Juego de Tronos, que tú igual no lo recuerdas porque tú la viste ya una vez había acabado. Sí. Pero en Juego de Tronos dividieron la última temporada en dos. Esto lo hacen para anunciar la última temporada 2 veces. Ya. Por generar mucho más hype y no sé qué. Ya. Pues ahora ha pasado que en Ataque a los Titanes lo han dividido por tercera vez sin avisar. Cuando iban a proyectar el último episodio de la serie, anunciaron una siguiente última temporada, que fue bastante fuerte. Otro cliché del cine. Madre joven soltera con niño especialito en pelis de terror. Un clasicazo. Un clasicazo inmortal. Policía masculino viudo alcohólico que perdió también a sus hijos por culpa del villano, o policía divorciado que ama a sus hijos pero no se hace cargo de ellos nunca y su exmujer es una arpía casada con un subnormal. Elige una de las dos. Sí, esto ya tú lo habías comentado en temporadas hace 3 años. pretéritas, sí. Y es que es así tal cual. No quería dejármelo.
Y mira, empieza a ser un cliché la en su momento celebrada protagonista femenina de mediana edad, policía divorciada, Total. que se lleva a Regu con su psicóloga y que investiga un crimen al mismo tiempo que toda su familia le complica la existencia. Todas las series, o sea, esto es todas las series que he visto en los últimos 2 años. Cero quejas. O No, sea, no, que era me- algo que que, me era den más, necesario. que me den más. Era algo que es necesario. A y veces es un- también tiene síndrome de Asperger. También, por supuesto. Que esto les encanta. Súper imprescindible. El Asperger, un toquecito de Sí, Asperger. esto tiene que siempre venir viene bien. Pero es un cliché. No se Y puede además es negar. como es súper guapa, pero no la maquillan ni la peinan. Exacto, para exacto. que la sensación que tú tengas es de que no es una tía buena. Pero vamos a ver, Pero el casting, es una modelo. el casting es una modelo. El casting es una Una modelo. modelo despeinada es una modelo, hijo de puta. Una modelo con coleta es una modelo Sí. también. Esto ya lo mencioné hace unos programas. Convertir todo en un universo cinematográfico. Sí. Por favor, stop. Cameos totalmente gratuitos y descontextualizados que te sacan de la trama Esto es absolutamente. horrible, esto es horrible. horrible. Que ahora todo sea dark, oscuro. Porque es que es insoportable. Es que ahora ya no ves nada. Como en la lámpara del cine está un poco desgastada. Hostia, esto me parece... Es que yo hay veces que veo cosas cuando me acerco al cine normal. Sí. Yo veo cosas que digo, ¿pero esto qué es? O sea, de verdad, no veo nada. O sea, Ayuda, no veo nada. no, o sea, yo te lo juro, no me acuerdo en qué serie me pasó hace poco. Mm. De decir, Te no. pasaría en Juego de Tronos uno de los últimos En episodios Juego de en la Tronos, batalla en Juego de final. Tronos, no eso sé es, nada. de decir, vamos a ver una cosa. Yo de verdad plantearme, esto está mal. O sea, que decirte, esto es un fallo, no veo. No está mal, pero es cierto que las condiciones que necesitas para verlo bien son súper específicas. Necesitas una buena tele, una iluminación en la habitación totalmente nula. Absolutamente Claro, nula. la vista de un gato. O sea, es que no me jodas, ¿no? Me pasa a veces que digo, entiendo que hay como una intención artística y... Pero se pasan. Y yo Hay momentos conecto que con se la pasan. oscuridad. Quiero decirte, soy una persona a la que la oscuridad le parece bien, literal y metafóricamente. Pero, troncos, en este Ya. capítulo de Juego de Tronos yo recuerdo decir, bueno, pues cuando se acabe la guerra esta, ya entenderé quién ha ganado. Pero lo que es lo que está pasando, no puedo conectar, no veo nada. No se ve nada. Es Sí, fuerte, sí. es fuerte. Fue bastante polémico ese episodio por eso. Que el cast principal de una serie nunca muera, aunque la trama maneje la muerte con soltura con el resto de personajes. Todos los personajes parecen indestructibles. No hemos aprendido nada ni de Lost ni de Juego de Tronos, que fueron... La gente tiene que morirse. La gente tiene que morirse, no hay nadie sagrado. Si en esa serie muere todo el mundo porque la serie es así, ¿por qué cojones no me matas a este secundario? Que no me importa una mierda. Claro. Y que me cae mal, además. Estas versiones musicales de éxitos de los 80 y 90 que te meten en un tráiler para llamar la atención. Sí. Y para generarte este toque tal. Con Led Zeppelin están haciendo un montón. Sí. Que ahora Led Zeppelin está diciendo, sí, te doy mi tema, no pasa nada. Que tardaron mucho en hacerlo. Si el prota tose sangre al principio de la peli, se sacrificará al final por el bien de todos en un último acto de redención. Eso es así. Esto tenedlo claro. Las evoluciones de ciertos personajes a lo largo de las temporadas que convierten a asesinos despiadados en canallitas majetes que inundan los avatares de chavales de 15 años en Twitter. Esto un poco stop también. Sí. Que, joder, si me has plantado un personaje que es un asesino, pues Ya está, ya claro. está, acéptalo. Los personajes masculinos beben cerveza en un bar después de salir del curro, los femeninos vino tinto en su casa. Y ya está, no hay otra. No hay otra. Pero si el personaje femenino bebe cerveza en una barra del bar, automáticamente será acosada por un señor que recibirá su merecido de alguna manera. Sí. No se sabe cómo, si por ella, si por otro hombre o por lo que sea. Sí. Recibirá su merecido. Aunque no exista romance en tu película, una tía absurdamente guapa que no pega ni con cola tiene que estar en tu película. Siempre. Que las tramas se compliquen simplemente porque los personajes no hablan entre ellos ni se explican Hostia, qué las rabia cosas. me da esto. Qué rabia me da que dices, pero vamos a ver. Habla. Claro, no puede ser que la trama de la película sea que estas dos personas, que si tuvieran una conversación, que es lo que tendrían que hacer, ya no habría película. O sea, no puedes sostener una tensión con eso. Es que hay películas Sí. que se cimentan totalmente sobre esto Sí. y es irritantísimo. También hay mucho en documentales.
Por ejemplo, los True Crimes, estos que nos gustan tanto. Todos no los he visto. Estos episodios de 50 minutos donde todo el episodio lo dedican a una única pista que no conduce a nada, que no fue importante en el juicio y se resuelve en una llamada telefónica a un forense que Totalmente, estaba haciendo... sí. Pero bueno, a mí no me molesta. No molesta. Dame más pistas. Otra Sí, pista, sí, porque sí. de esta pista no me has dado A mí 50 me gusta, minutos exacto, más, ¿no? a favor. No estoy de acuerdo contigo. El personaje que existe únicamente es para explicarte una trama complicada. Normalmente un científico o un profesor tímido que no sabe relacionarse con los demás y habla por los codos. Es el favorito de Nolan, que le encanta hacer estas movidas de seleccionar un personaje únicamente. Ese personaje existe solo para explicar al espectador Las cosas difíciles. de qué va la movida. Me molesta mucho este tipo de personaje. El villano principal matando sin miramientos a un secuaz delante de otros secuaces simplemente porque le ha dado una mala noticia que muchas veces ni siquiera es culpa suya. A ver, los 90 ya han pasado. No estamos creando versiones noir, donde no vemos nada de todos los superhéroes ridículos que existen para seguir manteniendo estas relaciones entre jefe, villano y sus empleados. Ningún secuaz seguiría un déspota semejante. Basta Stop ya. con esto. Hasta ya. Justicia para los secuaces. Relacionado con lo anterior, los villanos que planean acabar con el mundo y el universo tienen putos ejércitos a sus órdenes. A ver, ¿dónde los han encontrado? En LinkedIn. Ya. Los mercenarios son desgraciadamente una realidad, pero ellos te ayudan a conseguir petróleo, no a destruir el puto mundo. Ya. Que tampoco es gente sin cerebro. Ya, es verdad que a veces dices, a ver, esta gente ¿por qué te sigue ciegamente a ti? ¿Sabes? Pero además muchos. O sea, encontrar un montón de gente que te ayuda a destruir el mundo... Y a veces tampoco son líderes tan carismáticos. Exacto, a veces tampoco tienes tanto carisma para conseguirlo. O sea, no eres el de... ¿Cómo se llama? El de 300, ¿sabes? Que entiendo... Leónidas puede mover. Joder, Leónidas te mueve un ejército, cariño, claro que sí, pero estos de medio Ni siquiera pelo. Leónidas movió más de 300, también te lo digo. Pero ¿qué 300? Qué buenísimos estaban todos. Qué 300, madre mía. Es que qué película esa- fue aquella, ¿eh? Joder, es que a mí me flipó, tío. Era como de las primeras películas en las que era, o sea, que poco acostumbradas estamos a la sexualización masculina en masa, Sí. a peso, Sí, sí, ¿sabes? sí, sí. O sea, era como un Abdominales hostia, sobre mí. toneladas de abdominales. Las casas de la gente en las películas. Perfectas. Da igual si son americanas o europeas. Están siempre limpias, ordenadas y sus habitaciones son amplias y luminosas. Ya. Luego el prota recibe un aviso de embargo y te tienes que... Y partir además el culo. las tienen amuebladas de manera que muchas veces no cuadran ni de coña con sus personalidades. Pero esta persona que va a tener la casa así, esto se lo cree nadie. Por favor, si una casa necesita ser austera, hazla austera. No... Claro, sí. No hagas sí. tus pinitos de decorador aquí en la película. Y Haz el aparte, favor. sí, o sea... Los hombres que solucionan las cosas gritando y a hostias. El diálogo nunca es una solución a nada. Esto encadena un poco con la primera que hemos dicho. Las protagonistas femeninas que follan por follar tienen muchos problemas psicológicos Ya. en las películas. Eso, hostia, es verdad. Siempre es un símbolo, siempre es una pista. Cuando te enseñan una escena donde follan con uno cualquiera que conocen esa misma Mal, noche, esa persona no está bien. no está bien. Y ahora voy a comentar un par de anticlichés. Cosas que por su previsible ausencia son un cliché en sí mismos. Los protagonistas masculinos nunca son gays a no ser que la película vaya expresamente de su sexualidad. Nunca un señor salvará al mundo y acabará morreando a otro señor mientras salen los créditos finales. Ya, eso es Jamás. verdad. Los protagonistas masculinos nunca lloran por cosas normales. Esos momentos en los que grandes actores oscarizados babean y chillan siempre vienen de grandes y épicas desgracias, relacionadas normalmente Ya. con la No muerte. lloran porque les ha llegado el IBI, como yo ayer, por ejemplo, ¿sabes? No, o problemas más mundanos como discutir con un amigo o lo El que precio sea. de la no. gasolina. Lloran porque han matado a su mujer y a sus hijos. Exacto. No en otro caso. Protagonistas masculinos teniendo amigos que no sean gilipollas que quieren beber y follar todo el rato. Ya. Personajes y actores y actrices trans en tramas que no vayan sobre ser trans. No los busques porque no lo vas a Total. encontrar. Jamás. Sí. Y finalmente, niños comportándose como niños. Los niños de las películas o son insoportables o son adultos en miniatura que dan hasta miedo a escucharlos. Total. Uf, sí. Da mucha Es grima. verdad. Niños comportándose como niños no los ves. Muy pocos. Un niño Muy normal. pocos. Un niño, no hace falta que tenga mucho peso en la Claro, trama, pero claro. que sea un niño y ya está. No hace falta que haga nada más. En fin, con esto acabado. Creo que hay un montón de clichés más, pero tampoco Qué voy a guay, inundar ¿no? el Pero ya programa nos con puedes traer esto. otra parte más adelante porque me Claro. ha gustado mucho. Qué guay. Y no necesito decir nada más porque estoy súper contento.
Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Excaliburcio, ¿Qué pasa? vengo a desvelar un secreto que he guardado durante 40 años. Joder. Quizá la pregunta que más veces me han hecho. Ha llegado el día. Voy a contar todos mis trucos para aprovechar el tiempo. A mí siempre la gente me dice, ¿cómo haces tantas cosas? ¿Cómo eres tan productiva? Bueno, pues aquí os voy a contar paso a paso cómo dejar de procrastinar y vivir una vida llena de productividad, polifacetismo y multiactividad. Amigues, preparad la agenda. Voy a apuntarme, ¿va? Primero y muy importante, ten ansiedad. Es muy importante que tengas ansiedad. Para Vale. ser una persona productiva e hiperactiva, este paso es fundamental. Tienes que mantenerla, además, en un punto en el que no te incapacite, pero que tampoco desaparezca. Es decir, no llegas a asfixiarte en el casa viva, ni estás en tu casa debajo de una manta llorando, pero tampoco te libras de ella. Ya. Eso es fundamental. Punto número 2, estrechamente ligado con el punto anterior. Tienes que tener problemas muy gordos que solucionar en tu vida a los que no te quieres enfrentar. Esto te va a ayudar muchísimo a desear hacer cualquier otra cosa Vale. con tal de no mirar fijamente a tus demonios. No puedes sentarte en el sofá y descansar porque entonces, ¡pam!, te acuerdas y te torturas. Es de vital importancia que huyas hacia adelante y no mires atrás. ¿Que luego a lo mejor te despiertas a las 4 de la mañana atormentado por tus traumas? Sí. Sí. Pero la faena ya la has hecho. Vale, muy bien. También es muy importante que no descanses y seas capaz de trabajar hasta durmiendo, ¿vale? Tienes que aprender a producir mientras duermes. Yo esto soy, de verdad, soy una experta. Para esto es fundamental cumplir los 2 pasos anteriores. ¿Para qué cojones vas a soñar que estás con Pedro Sánchez en un búnker nuclear en un mundo postapocalíptico discutiendo sobre por qué nos parece normal cenar pizza pero no pasta si puedes ir adelantando trabajo escribiendo mentalmente guiones para tu podcast? Ni confirmo ni desmiento que ese sueño yo lo haya tenido. Esto ya es más serio, ¿vale? Divide tu tarde o tu mañana en las tareas que tienes que hacer. Y para separar unas de otras, tienes que utilizar el Satisfyer o masturbarte como quieras, ¿vale? Vale. Pero dividirte las tareas con el Satisfyer es un consejo fantástico que os doy. O sea, entre tarea y tarea. Sí. Vale. Claro, porque tú tienes que hacer 4 cosas y a veces Vale. es como difícil. Ajá. Ahora hago una, ahora acabo y hago otra, ¿no? O sea, a la gente le cuesta un poco pasar de una tarea a otra. Ya. Entonces, si tú quieres ser polifacético y quieres hacer muchas cosas, las separas haciéndote pajas. Vale. Es súper buen método, de verdad. Vale. También puedes fumar compulsivamente, que es lo que yo hacía antes, pero bueno, pues mejor lo del Satisfyer. Hace paja, sí. Es mejor que fumar. Vale. Todos sabemos que cuando estás enfrascado en muchísima actividad, tu cerebro decide tener unas ideas brutales que te van a hacer millonario. Sí. Bueno, pues cuando te vengan a la cabeza, apúntalas en una libreta y ya las harás cuando acabes tus obligaciones. En ese momento tú quieres dejarlo todo y hacer tus ideas, pero hazme caso, porque luego cuando las releas te darás cuenta de que todas son una puta mierda y agradecerás no haberte despistado con ellas. Yo quiero contar una cosa graciosa, que es que yo me las apunto esto me lo recomendaste tú, que es, te haces un grupo de WhatsApp Contigo mismo. contigo mismo. Claro. Entonces te envías tus cosas y tal. Exacto. Y me hace mucha risa porque yo ahí me lo apunto todo y a veces tengo ideas para el podcast y luego pone macarrones. Exacto, O sí, sea, sí. y va todo mezclado. Mira, yo por ejemplo, en mi libreta de grandes ideas que se me ocurren cuando tengo que concentrarme en otras cosas, tengo apuntadas, esto es real, ¿vale? O sea, esto lo voy a desvelar aquí. Hacer una versión del Ave María de Schubert con la letra del Ave María de Bisbal. Oh, qué guay. Montar una tienda de comida vegana y flores que se llame Vegans and Roses. O iniciar una carrera como drag queen en Castellón llamándome Carmina Burriana. Esas son las cosas que a mí que yo ¿Te quiero... has llegado a apuntar? Sí, me he llegado a apuntar porque he visto que... Que tenía potencial. Sí. Otro consejo muy importante que os doy para ser capaces de ser muy productivos es tener padres pobres. Esto es Eso viene súper bien. importante y Sí. esto te va a venir muy bien. Que si tú que tú sepas que si le pides dinero a tus padres, ellos crean que les estás pidiendo, como por ejemplo, 20 euros. Ya. O sea, yo sé que yo a mis padres les puedo pedir 30 euros. Entonces, quiero decir, ya está. Eso va súper bien para la productividad. Vale. Y la última, y quizá para mí la más importante, es ser rencoroso. Sí. Sé muy rencoroso. Si estás escribiendo un libro y te entra pereza, acuérdate de esa niña
que te dijo en 1993 que tú no podrías ser escritora y verás cómo te entran ganas de trabajar. El rencor es un motor fantástico para hacer cosas creativas que solo dependen de ti. Demostrarle a personas que ni se acuerdan de ti, ni de que te dijeron nada en quinto de primaria, que estaban equivocadas, es, sin duda, uno de mis grandes secretos. Cristina, te jodes. ¿Vale? Hacer las cosas por joder es una fuente infinita de motivación. Maravilloso. Estos son mis consejos. Bueno, hablando en serio, la verdad es que tenía ganas de desmontar un poco todos los mitos sobre ser muy productivo, porque yo soy muy productiva y hago muchas cosas y no me gusta nada que la gente esto lo idealice, ¿vale? Porque hay gente que se corta los brazos y luego algunas personas nos autolesionamos con la exigencia de productividad y con la exigencia con el perfeccionismo y con la necesidad de hacer muchas cosas. Y estamos haciendo lo que podemos. O sea, quiero decir, yo no me siento especialmente orgullosa, o sea, intento tener ocio y para mí ser capaz de tener ocio y de hacer cosas que no sean productivas a un nivel económico, pero que me hagan genuinamente disfrutar, me cuesta muchísimo. Y tengo la costumbre de profesionalizar las cosas que hago, que está muy bien, pero llega a ser patológico. Entonces, simplemente quería un poco desdramatizar esto y no pasa nada. No sois peores por no ser productivos. O sea, ser capaces de tocaros los huevos está muy bien. Y quería como desmontar esos mitos. La gente muy productiva normalmente tiene ansiedad y no está bien. Me ha gustado mucho tu lista. Vale. Se la comentaré a mi psicóloga a ver qué opina. Excaliburcio, pues nada, ya está, nos vamos una semana más. Vamos a dar las gracias a los nuevos Patreons, que esta semana tenemos una nueva mecenas que se llama Laura y tiene una foto de perfil que es un dibujo súper gracioso. ¿Ah, sí? Sí, es como una niña con un moño o algo así. ¿Y eso es súper gracioso? Sí, yo creo que dice muchas cosas y muy buenas de Laura, que entra convirtiéndose en rata. Muy bien. Y es muy bienvenida. Y si queréis hacer como Laura, pues patreon.com/todo mal y ayudáis a financiar. Hacedlo porque os mencionaremos aquí. Porque os mencionaremos y porque necesitamos dinero, porque a mí o sea, viene la declaración de la renta, claro. El IBI, no, o sea, no, de verdad, ver, derrama, me han clavado una derrama. Claro, no y puedo la gasolina más. está imposible. Exacto. Que eso a mí me afecta mucho. Claro. Y no, hay que subvencionar todo esto y tú no estás profesionalizando tu ocio para nada. Para nada, hay que arrimar el hombro. Claro hay que que arrimar sí. el hombro. Laura, muchísimas gracias, eres una persona excelente y seguro que... Créelo. Seguro que a tus amigos y amigas les caes súper bien como nos lo caes a nosotros. ¿Con qué nos vamos a despedir? Bueno, pues nos vamos a despedir con la nueva canción que han sacado Árida. Árida son una banda madrileña donde canta Sara Laville, que es una cantante y guitarrista excelente. Son un dúo y bueno, han sacado un nuevo disco que se llama La Vorágine y este es el primer single del que os recomiendo mucho ver el vídeo, se llama Atlas Cuerpo. Fantástico. Y la semana que viene, más y o peor.